Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jaime Sierra y soy especialista en instalaciones eléctricas de Papco Wavin. En esta oportunidad vamos a poder conocer dos de los circuitos más importantes en una instalación domiciliaria: circuito de toma corrientes y circuitos de luminarias. Ahora conoceremos los distintos materiales y accesorios que utilizaremos en nuestros diseños. Para nuestro caso, circuito 1, luminarias, y circuito 2, toma corrientes. Vamos a empezar por el lado de las placas. Aquí tenemos un interruptor de un solo golpe que utilizaremos para encender y apagar un foco. Luego tendremos un socket que es de uso común, pero este modelo por lo general solamente tiene para insertar, no tiene tornillos para ajuste. Utilizaremos de igual forma un tomacorriente con salida a tierra para clavijas circulares. De acuerdo a nuestra normatividad, el uso de clavijas planas está totalmente prohibido. Solamente se utilizan las clavijas circulares. Las consideraciones que debemos tener para poder elegir un correcto tomacorriente es la leyenda que pueda tener esta. En este caso tenemos el ingreso, que es la fase, en L, y la salida, que es neutro, en letra N. También vemos que tiene la salida para la toma a tierra, como ustedes pueden apreciar aquí en esta placa. Otro de los elementos que debemos de considerar son las cajas octogonales y las cajas rectangulares. Rectangulares para las placas, interruptores y tomacorrientes, y las octogonales para el tema de luminarias. Vamos a utilizar un foco ahorrador. Para este caso existen también los focos LED, que también son muy ahorradores y podría convenir económicamente a la hora de que te venga tu recibo de luz. También vamos a utilizar distintos tipos de cables. En líneas generales podríamos utilizar hasta 4 colores. Vamos a especificar cada uno de los colores. El color fase que nosotros utilizamos va a poder ser de color rojo. El color rojo es un color característico para llevar la línea en fase. La línea en neutro generalmente a utilizar es la de color blanco, ¿no?, que es muy útil. Si nosotros estamos trabajando para conmutación o líneas trifásicas, podríamos utilizar para este caso el color azul. Y cuando tratemos de utilizar los cables para tierra, tendríamos que utilizar el cable en color amarillo o el cable en color verde. Existen también los cables bicolores, que son de color amarillo y de color verde. Este cable es exclusivamente uso para sistemas a tierra. Otro de los elementos que vamos a utilizar para nuestro diseño son las cajas de paso. Las cajas de paso son muy importantes porque aglutinan distintos cables de nuestro diseño, las aglomera y luego las deriva para distintas posiciones que vamos a tener en nuestro diseño. Herramientas. Las herramientas que vamos a utilizar para este caso son tijera corta tubo. Podríamos utilizar una tijera como este tipo, que nos va a ayudar a hacer cortes rectos sin rebaba, o podríamos utilizar también el arco de sierra. Si utilizamos el arco de sierra, quizás podamos tener el problema de que un corte nos resulte de esta manera, con virutas. En el caso de que utilicemos los arcos de sierra, ¿no?, siempre debemos tener a la mano una lija número 100 o número 120, para poder de esta forma retirar la rebaba que quede dentro de la tubería. No debemos instalar una tubería espiga a una campana cuando haya este tipo de rebabas. Lo ideal es retirarlos completamente de esta manera. Entonces, una vez que hemos retirado la rebaba, recién podemos hacer el trabajo de conectar la espiga con la campana. Otra de las herramientas son los famosos pelacables. Existen varios tipos de pelacables. Tenemos en este caso dos.
el pelacable de uso tradicional, donde tiene indicaciones que nos van a dar los tipos de calibres a utilizar. Tenemos desde el calibre número 16 hasta el calibre número 6. Entonces, de acuerdo al espesor de la pared del cable, nosotros haremos el corte, de acuerdo a la elección. Este otro tipo de pelacable son un poco más sofisticados, que nos ayudan a poder pelar. Vamos a hacer una muestra. Voy a cortar un pedazo de cable para poder hacer la demostración. Aquí tenemos un pedazo de cable. Entonces la demostración es de esta manera. Si utilizamos este modelo, ¿no? Solamente hallamos el diámetro a cortar, estiramos y ya tendremos pelado el cable. Si utilizamos este otro diseño, que es mucho más apropiado, y esto va a depender de acuerdo a cómo se vaya acostumbrando el instalador, ¿no? Solamente un estirón y muy fácilmente se está retirando el exceso. Entonces tenemos dos formas de pelar. Cualquiera de las dos herramientas son bastante útiles. Eso va a depender de acuerdo a cómo te vayas acostumbrando a la hora de hacer tu diseño. Otro de los materiales que utilizaremos serán tuberías para nuestro diseño, tuberías CEL de 3/4. Utilizaremos también curvas CEL de 3/4, uniones CEL de 3/4 y por último los conectores CEL de 3/4. El uso de cintas aislantes, que sean cintas aislantes que sean normados. El uso general para estas cintas es de color negro, pero también se podrían utilizar cintas aislantes de acuerdo al color del cable que estamos utilizando en nuestro proyecto. Otra de las herramientas que vamos a utilizar y que debemos de tener mucho cuidado son los desarmadores plano y estrella, pero que tengan una protección, ya que podríamos accidentalmente hacer contacto con la línea en fase, ¿no? Y ahí tendríamos una descarga eléctrica, y lo ideal es poder utilizar estos tipos de herramientas que tengan la protección necesaria para poder cuidar nuestra integridad. Bien, y como última parte vamos a utilizar, en el caso de que tengamos algún tipo de conexión que no lo utilicemos al momento, una tapa ciega. Las tapas ciegas son muy importantes para prevenir accidentes que pudieran ocurrir al estar expuestos los cables. Siempre debemos de considerar en las tomas que no se van a utilizar momentáneamente, utilizar siempre una tapa ciega. Hay una recomendación que nosotros siempre damos al momento de utilizar nuestras cajas rectangulares. El tipo de clavija a utilizar. Por lo general, cuando uno compra una placa, como la que ustedes pueden apreciar acá, estas placas ya vienen con algún tipo de clavija. Existen las clavijas del tipo universal, de las cuales pueden ingresar muy fácilmente a las cajas rectangulares y las cajas octogonales. Siempre hay que considerar que los tornillos para las cajas rectangulares son mucho más delgadas que las clavijas para las cajas octogonales. Para este caso, este tornillo de tipo universal sí ingresan muy fácilmente a las clavijas de las cajas, para este caso caja rectangular. Cuando nosotros utilicemos los cables a través de cada una de las tuberías, una de las herramientas que también es indispensable para su uso es la wincha pasacable. Existen dos tipos de winchas pasacables, una que es del tipo metálico y el otro del tipo silicona, como el que podemos apreciar. Mi recomendación es que usen el pasacable del tipo silicona, ya que nos podría proteger si es que estamos haciendo un cambio de cable donde exista ya corriente. Este tipo de pasacables es mucho más seguro que el del tipo metálico. Consideraciones. Si ustedes pueden apreciar, el pasacable tiene dos puntas. La primera, que es la cual se enganchan los cables, se hace un tortol, se engancha y con una cinta aislante se cubre para poder hacer el jale respectivo. Y la segunda, que es la zona de ingreso, cuya punta
tiene una especie de resortera que se va acoplando al momento de ingresar a una curva. Y aquí vamos a ver un pequeño ejemplo de cómo ingresa. Si ustedes pueden apreciar, esta es la forma como va ingresando. La parte metálica, que es una especie de resortera que comienza a girar, se va acoplando de acuerdo a cómo va yendo las curvas, ¿no? Y de a cuántas curvas esté atravesando. Una vez que ha llegado hacia la salida de una caja, como en este caso, entonces se procede a jalar hasta que solamente quede la zona de engrape, donde aquí estarán las conexiones de los cables, ¿no? De esta forma, como tenemos a continuación. Introducimos los cables, giramos, utilizamos un poco de cinta aislante para que a la hora de estirar esta no se nos desacople o no termine desenredándose y al final termina produciendo algún tipo de falla. Entonces se agarra un pedazo de cinta aislante, se cubre de esta manera y luego se procede a jalar, ¿no? Y de esta manera no se va a soltar el cable. La forma de poder instalar una curva o una espiga de tubería eléctrica es de la siguiente manera. Tenemos que tener ya previamente perforada el orificio por donde va a llegar la tubería a la caja, para este caso rectangular. Vamos a tener que tener una unión y un conector. Si mi llegada va a ser en espiga, lo que vamos a tener que utilizar será una unión y luego un conector de esta manera. De esta manera. Vamos a hacer el procedimiento adecuado para este caso. Como ya les dije en una parte del video, debemos utilizar la soldadura adecuada. Para este caso, una soldadura del tipo regular. Se coge la tapa con el aplicador y se saca la mayor cantidad de soldadura que podamos. Luego procedemos en la parte de la espiga a hacer de esta manera, insertar la unión de esta manera. Luego, si tenemos esta caja, lo que vamos a hacer es proceder nuevamente a sacar la bombilla del aplicador, solamente algo pequeño, luego insertar el conector y hacer el acoplado. Y como ustedes podrán ver, ya tenemos colocado el conector, la unión y la espiga. Si tuviéramos una curva, como ustedes podrán apreciar, esta curva ya viene con una campana preestablecida. Entonces lo que tendríamos que hacer es solamente el uso del conector de la siguiente manera. Utilizamos la soldadura, aplicamos en la zona de campana, luego insertamos el conector de la siguiente manera y insertamos de esta manera. Y ya tenemos un ejemplo de cómo podríamos instalar una caja. Aquí tenemos una llegada y aquí podríamos tener una salida. Siempre usando el conector. Es muy sencillo el uso del conector, no es muy complicado para no utilizarlo. El uso inadecuado de estos elementos podría ocasionar que el cable a la hora de introducir por la tubería se rasgue y se quiebre, produciéndome un cortocircuito. Ahora haremos la instalación de un foco. Lo que debemos de considerar para esta instalación es el uso de dos cables de distintos colores, número 14 o 2.5, y procederemos en la parte del pelado, de la parte inicial. Aproximadamente 1 pulgada es lo que deberemos tener en consideración. Ahora, puede ser
de que el cable esté demasiado largo. No hay ningún problema. Igualamos y hacemos el corte respectivo para que ésta pueda ingresar muy fácilmente a mis clavijas de mi socket. Ahora vamos a proceder a insertar de esta manera el segundo cable de esta manera. Y ya tendríamos conectado. Otra de las cosas que hay que tener en cuenta es que cada uno de los puntos me va a tener una letra que podría ser en L, que es la línea en fase, y la letra N, que es en neutro. Hay que considerar de que el color en línea siempre será del color oscuro, para este caso color rojo. Si es en línea en neutro, por lo general se utilizará colores claros y la clasificación en letras será con la letra N. Una vez que hemos hecho este procedimiento tan sencillo, lo único que tendríamos que hacer es roscar el foco ahorrador, ¿no? Y probar con el interruptor. El siguiente paso que vamos a hacer, ¿no?, es hacer el trabajo del interruptor. ¿Cómo instalamos para este caso el interruptor? Si aquí tenemos dos líneas, para este caso, voy a mover un poquito esto para acá. Tenemos la línea en fase y la línea en neutro. Lo que tendríamos que hacer es esta línea que es en fase va a ir directamente hacia el interruptor. Entonces vamos a poder utilizar un pedazo de cable. Vamos a cortar de aquí un pedazo para poder hacer la demostración, ¿no? Para este caso lo vamos a partir en dos. Vamos a pelar de igual manera como lo habíamos hecho anteriormente. Y ya tenemos dos puntas, entonces procedemos. Este interruptor de un solo golpe sí tiene clavijas y tornillos, por lo tanto vamos a tener que utilizar un desarmador del tipo estrella y abrir la zona de clavija de esta manera. Una vez que hemos aperturado, ingresamos una de las líneas y luego procedemos a roscar. Y luego tenemos el otro de la línea que de igual manera insertamos y luego procedemos a ajustar. ¿Cómo va a funcionar? Estas dos líneas, ¿no?, que están encendidas, esta línea va directamente hacia el punto del interruptor. Para esto vamos a proceder a hacer un empalme. De la siguiente manera. A veces es un poco complicado y para este caso hay que tener un empalme un poco más largo. El tipo de empalme que vamos a hacer es del tipo estrella, que se van a ajustar independientemente a cada una de las líneas, de la siguiente manera. Siempre nos va a quedar algunas partes, como ustedes pueden apreciar, que posiblemente podrían cortarnos, pero podremos nosotros arreglar esto con un alicate del tipo plano, ¿no?, o quizás con la misma herramienta, ¿no?, el mismo pelacable que nosotros tenemos. La idea es que no quede elementos puntiagudos y que haya una correcta unión de la siguiente manera. Y sobre todo que haya un buen ajuste. Utilizamos la cinta aislante. Hay veces nosotros los electricistas utilizamos los dientes para hacer el corte, pero otra forma es solamente tensionarlo hasta que se rompa la cinta aislante.
Ahora haremos la instalación de una placa o de un tomacorriente. Para empezar tenemos un ejemplo, tenemos una caja rectangular para este caso, en la cual tenemos tres cables. Un cable que es en fase, el segundo que es en neutro de color blanco y por último tenemos el cable que es para tierra, que es de color amarillo verde. Es un color mixto que se suele utilizar hoy en día para el sistema a tierra o para la conexión a tierra. Siempre hay que considerar una longitud promedio. La longitud que yo les recomendaría es de 20 como mínimo a 25 centímetros para evitar un poco el desperdicio del cable. Como ustedes podrán apreciar, aquí digamos tenemos aproximadamente 25 centímetros. Entonces esta es una longitud adecuada para nosotros poder trabajar tranquilamente cuando se trata de hacer los empalmes. De igual manera vamos a proceder a cortar cada una de las puntas de los cables de la siguiente manera con nuestro pelacable. Bueno, ya tenemos pelado las tres puntas, entonces vamos a proceder al uso. Cuando nosotros adquirimos una de estas placas, que es con salida a tierra, lo que debemos hacer primeramente es retirar. Y hay veces es un poco complicado retirar. Para eso podemos utilizar un desarmador del tipo plano. Ustedes pueden apreciar acá hay una especie de clavija que sirve para poder retirar, ¿no? De igual forma en el otro extremo también tiene esta especie de lengüeta o lengüeta que sirve para poder retirar. Sacamos la tapa a un costado y ya tenemos la placa netamente. Esta es una tipo de placa sólida que no necesita dados y no es necesario colocar varios tipos de dados, es un sólido, ¿no? Aquí tenemos dentro de la inscripción la L, que vendría a ser la línea fase, y la letra N, que vendría a ser la línea neutra. También tenemos una especie de flecha con varias rayitas que nos indica que de aquí tendría que ir hacia el pozo tierra. Entonces vamos a hacer la conexión. Aquí tenemos 1, 2, 3 tornillos que vamos a tener que desajustar. Utilizamos nuestro desarmador del tipo estrella y comenzamos a aflojar. Adentro tiene una especie de engrape que a la hora de ajustar se empieza a cortar hasta poner en presión la punta del cable. En los tres extremos vamos a hacer el mismo procedimiento, soltando los amarres que tiene, ¿no? Una especie de plaquetas que van a ayudar a hacer el ajuste necesario. Entonces vamos a ver cuál de estos cables va en distintas ranuras, ¿no? En los distintos orificios. Aquí tenemos la L, que es la línea en fase. Si nosotros sabemos que el rojo es en fase, entonces vamos a insertar de esta manera, ¿no? Hagamos el ajuste. Respectivo. Luego tenemos la línea N, que es neutro, que vendría a ser para este caso el color claro, que es el blanco. Y luego nuevamente procedemos a hacer el ajuste respectivo. Y terminamos por último con el amarillo verde, el mixto de dos colores que se utiliza para la salida a tierra, y de igual forma procedemos a hacer el ajuste. Una vez que hemos terminado, hacemos esta comprobación, jalamos y vemos que si no se retira es que está correctamente sujetado, ¿no? Y lo mismo hacemos con los cables siguientes. Una vez que hemos procedido a hacer esto, lo que vamos a hacer es tratar de hacer una especie de espiralado en el interior de la caja, ¿no? Y luego insertar, ¿no? Tenemos los tornillos, estos dos tornillos que por lo general vienen dentro de la caja, van a tener que ser insertados en cada uno de los orificios de las lengüetas. Aquí tenemos uno que podemos ir ajustando en el camino.
Y procedimos con el siguiente, que también podemos ajustar en el camino, ¿no? Hay veces hay un poquito de complicación con la acumulación de cables, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta eso y hay que tratar de que los cables siempre estén en la parte media de la caja rectangular. Entonces cuando hemos hecho este procedimiento, tranquilamente ya podemos insertar ambos tornillos, ¿no? Siempre al inicio es un poco complicado, ¿no? Pero luego se vuelve más sencillo, es poder ubicarlo en la parte central. Entonces, ahora sí, está dentro de las clavijas, procedemos a hacer el ajuste respectivo, ¿no? Para poder fijar correctamente la placa a nuestra caja rectangular. Nuestra caja o nuestra placa, si ustedes se han dado cuenta, tiene una especie de línea en la cual puedes girar derecha, izquierda, porque muchas veces a la hora de instalar las cajas rectangulares pues no se hacen completamente al eje, siempre hay una desviación de un grado, de 2 grados, ¿no? Cierto ángulo de inclinación. Entonces esta parte nos va a ayudar a poder darle, digamos, una adecuada distribución, ¿no? Aquí todavía falta ajustar un poco más. Vamos a seguir procediendo al ajuste, ¿no? Para hacer un correcto ajuste. Listo. Y aquí ya tenemos algo sólido. Lo único que nos queda como parte final es introducir la tapita que anteriormente habíamos retirado y ya está. Solamente para probar la intensidad de la corriente que hay en cada uno de los puntos de toma. Y esta es la forma en la cual instalamos una caja o toma corriente de 2 puntos. Recomendaciones finales. Siempre tener en cuenta de que para hacer estos tipos de instalaciones tenemos que tener la llave general siempre apagada. Verificar de que no haya tensión en ninguno de los puntos de línea para poder hacer un trabajo seguro. Y por último, no te olvides de utilizar materiales de muy buena calidad como los que son de Papco Wapping. Ello te garantizará un trabajo seguro y de calidad. Gracias por ser parte de nuestras capacitaciones. Y si quieres ver más videos como este, ingresa a nuestra página de YouTube como Papco Wapping Perú. Y recuerda que Papco Wapping conecta lo mejor del mundo con tu obra.